Vamos a ver en esta clase cuáles son las características del movimiento circular. Cuando un objeto describe un movimiento circular, su posición se define de la siguiente manera. Supongamos que este es el objeto en un cierto momento. El radio que une el centro del movimiento con el objeto forma un ángulo phi respecto del eje X. Este ángulo lo llamamos posición angular. Si conocemos el ángulo que el objeto forma con respecto al eje X, sabremos exactamente la posición que tiene en la circunferencia. Ahora, el ángulo siempre en radianes. Entonces, cuidado con poner la calculadora en la modalidad radianes. También se habla de velocidad angular. Se define con la letra, se suele indicar con la letra omega, minúscula del alfabeto griego. Indica el ángulo recorrido cada segundo. La velocidad angular se mide en radianes partido segundo. Y luego, si el movimiento tuviese aceleración, también hablamos de aceleración angular, que se suele indicar con la letra alfa, y se mide en radianes partido segundo al cuadrado. Y la aceleración angular representa la rapidez con la cual varía la velocidad angular respecto al tiempo. Las fórmulas del movimiento son las mismas que tenemos para el movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado, a pacto de cambiar la posición, o sea, la X o la Y, por el ángulo, o sea, la phi, cambiamos la velocidad por la velocidad angular y la aceleración por la aceleración angular. Entonces, por ejemplo, si en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos la fórmula x igual a x0 más v por t, ahora en el movimiento circular uniforme tendremos phi igual a phi sub 0 más omega por t, donde phi sub 0 es el ángulo inicial, solitamente es 0. O sea, se suele poner como posición inicial la posición que coincide con el eje X. Pero bueno, si fuese diferente de 0, lo indicaríamos aquí. Y luego, en el caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos las fórmulas x igual a x0 más velocidad inicial por el tiempo, más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, en el movimiento circular uniformemente acelerado, tenemos phi igual a phi sub 0 más omega 0t más un medio alfa por t al cuadrado, y las otras dos que son velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Aquí será omega igual a omega 0 más alfa por t. Y por último tenemos la fórmula velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por x menos x0. Aquí será velocidad final angular al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 alfa por phi menos phi sub 0, donde esta última fórmula es útil cuando sabemos la distancia, el ángulo recorrido, la aceleración angular, la velocidad angular inicial y, por ejemplo, queremos calcular la velocidad angular final sin conocer el tiempo que ha transcurrido en el proceso. Estas serán, por tanto, las fórmulas que vamos a utilizar principalmente. Luego hay otras fórmulas más que ahora vamos a ver. Si queremos saber la distancia que ha recorrido el móvil sobre la circunferencia después de recorrer un cierto ángulo, se hace de esta manera. Bueno, supongamos que esta posición angular que tenemos en la figura sea la posición inicial y que al final lleguemos a este punto. Entonces, el ángulo final vendrá a ser este, phi sub 1, digamos, ¿no? Siempre el ángulo con respecto del eje X. Y entonces vamos a calcular cuánto vale la distancia recorrida sobre la circunferencia, o sea, la medida de este arco de circunferencia. ¿Vale? Entonces, la distancia recorrida es igual a el ángulo recorrido, que será delta phi por el radio.
decir, phi sub 1, el ángulo inicial menos el ángulo final, perdón, menos el ángulo inicial, multiplicado por el radio. Y esto nos da en metros o en la unidad en que tenemos representado el radio. También en muchos casos es importante saber la velocidad lineal, o sea, la velocidad de metros partido segundo que tiene el móvil en un determinado momento. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Será un vector, por ejemplo, así en este punto o así en este. O sea, un vector que es tangente a la circunferencia o que es lo mismo, perpendicular al radio en ese punto. O sea, que aquí siempre tendremos un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Y, y entonces la velocidad se calcula como velocidad angular multiplicado por el radio y esto nos dará en metros partido segundo. En muchos casos suelen darnos la velocidad angular en revoluciones por minuto o RPM. Bueno, RPM significa revoluciones cada minuto, ¿vale? Donde una revolución es el equivalente de una vuelta, es decir, revoluciones por minuto o vueltas por minuto es lo mismo. Ahora, cuando nos dan una velocidad en revoluciones por minuto, la tenemos que convertir a radianes partido segundo. Y se hace de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo. Si tengo una velocidad angular de 50 RPM, a 50 revoluciones cada minuto, tengo que multiplicar por el equivalente en radianes de una revolución, que son 2pi radianes, y dividir entre una revolución. O sea, esta cantidad, 2pi radianes y una revolución es lo mismo, pero pongo una revolución aquí debajo para poderla tachar con esta. Y luego multiplicamos por un minuto, dividir entre el equivalente en segundos, o sea, 60 segundos. En este caso pongo minutos arriba para poderlo tachar con ese minuto de aquí. ¿Vale? En definitiva nos queda, bueno, 50 por 2pi, 100pi, partido entre 60 radianes entre segundo. Entonces, bueno, simplemente calcular este valor y ya tenemos el resultado en la unidad correcta. Vamos a ver un ejemplo. En este problema nos ponen que las aspas de un molino giran con velocidad angular constante, con lo cual será un movimiento circular uniforme. Realizan 90 vueltas por minuto. Esta es la velocidad angular en RPM, como dijimos, ¿no? Revoluciones por minuto. Nos piden la velocidad angular en radianes por segundo. O sea, hay que hacer la conversión como os he explicado. Eso sería entonces 90 revoluciones partido minuto. Multiplicamos por 2pi radianes cada revolución y por un minuto, que son 60 segundos. Bueno, entonces queda 90 por 2pi, son 180pi partido entre 60, o sea, 3pi radianes por segundo. ¿Vale? Y luego la velocidad lineal de un punto de las aspas situado a 0,75 metros del centro de giro. Esto vendría a ser entonces el radio en ese punto. ¿Vale? Entonces, como hemos visto, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, o sea, 3pi multiplicado por 0,75 metros. Y esto es igual a 7,068 metros partido segundo, o sea, prácticamente 7,1 metros partido segundo. En este otro ejemplo tenemos que calcular la velocidad angular de los puntos de la rueda de un coche que circula a una velocidad constante de 100 km por hora, sabiendo que el diámetro es de 80 centímetros.
Ahora la velocidad lineal del coche, la velocidad con la cual avanza el coche, es la misma velocidad que tienen los puntos en el borde de la rueda. ¿Vale? Entonces, esta velocidad la conocemos, son 100 kilómetros por hora, la tenemos que convertir a metros partido segundo. Esto creo que ya lo habéis hecho muchas veces. Hay que multiplicar por 1000 metros, dividido entre 1 kilómetro, o sea, el equivalente de 1 kilómetro en metros para poder tachar la unidad kilómetros, si no, se nos va a quedar en metros, y multiplicamos por 1 hora y dividir entre el equivalente en segundos, que son 3600 segundos. De esta manera también se tachan las horas y esto nos da 27,7 metros partido segundo. ¿Vale? Entonces, ahora, conociendo la velocidad de un punto en el borde de la rueda, podemos sacar la velocidad angular. Hemos dicho que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Por lo tanto, la velocidad angular será v dividida entre el radio. Y como que el diámetro vale 80 centímetros, el radio será 40 centímetros, es decir, 0,4 metros. Ponemos aquí 27,7 dividido entre 0,4 metros. Y el resultado es 69,4 radianes partido segundo. Ahora vamos a contestar también a la siguiente pregunta. ¿Cuántas vueltas hace cuando el coche ha recorrido 1 kilómetro? Esta distancia de 1 kilómetro será también la longitud del arco sobre la circunferencia, sobre la rueda, digamos, ¿no? Entonces sabemos que la distancia o la longitud del arco es igual a el ángulo recorrido multiplicado por el radio. ¿Vale? Entonces de aquí podríamos calcular cuánto vale el ángulo recorrido y luego convertirlo a vueltas, ¿no? Entonces la distancia, que son 1 kilómetro, es decir, 1000 metros, es igual al ángulo recorrido por el radio, que son 0,4 metros, o al fin será 1000 entre 0,4, y estos son 2500 radianes. Ahora, sabiendo que cada vuelta son 2 pi radianes, tenemos 2500 radianes multiplico por una vuelta, que es la unidad que quiero que quede al final, dividido entre el equivalente de una vuelta, que son 2 pi radianes. De esta forma se van radianes con radianes. Y el resultado nos da 397,8 vueltas. Aquí en este otro problema tenemos un disco situado en un tocadiscos de lo de antes, que gira 33 revoluciones por minuto. Tiene un radio de 15 centímetros. Tenemos que calcular la velocidad angular y la lineal. La velocidad angular es esta, lo que pasa que nos la están pidiendo en radianes por segundo. Aplicamos, por tanto, el factor de conversión que hemos aprendido, 33 revoluciones por minuto, multiplicado por 2 pi radianes cada revolución, y por 60 segundos cada minuto. 33 por 2 pi entre 60 nos da como resultado 1,1 pi, o que es lo mismo 3,45 radianes partido segundo. El pi solitamente se suele dejar en los resultados, ¿no? Si no, puedes multiplicar por pi, que sabéis que es 3,14 aproximadamente, y tenéis el resultado final. Ahora, la velocidad lineal sabemos que es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es esta. Entonces 3,45 por el radio, que son 15 centímetros, es decir, 0,15 metros.
y esto nos da 0,518 metros partido segundo. ¿Vale? Si una canción dura 5 minutos, ¿cuántas vueltas hace el tocadiscos? Bueno, aplicamos la fórmula del movimiento circular uniforme, el ángulo final igual ángulo inicial más velocidad angular multiplicada por el tiempo. ¿Vale? Ahora podemos poner el ángulo inicial a 0 y de aquí calculamos el ángulo total recorrido. La velocidad angular, que son 3,45, multiplicado por el tiempo, que son 5 minutos, es decir, 5 por 60 segundos. Y estos son 1035 aproximadamente radianes. Lo que pasa es que tenemos que convertirlo a vueltas. Entonces, sabemos que una vuelta son 2 pi radianes. O sea, multiplicamos por una vuelta y dividimos entre 2 pi radianes. Y eso nos da resultado en vueltas, que son aproximadamente 164,7, es decir, 165 aproximadamente vueltas. Vale, también lo podemos haber calculado directamente, porque como sabemos la velocidad en revoluciones por minuto, o sea, vueltas por minuto, podemos calcular, digamos, el número de vueltas igual a 33 revoluciones por minuto multiplicado por 5 minutos. O sea, 33 revoluciones partido minuto multiplicado por 5 minutos y nos tiene que dar el mismo resultado. Si hacemos 33 por 5, son exactamente 165 vueltas. O sea, revoluciones o vueltas, que es lo mismo.